Bien, comenzamos la grabación de esta quinta clase de geometría bíblica. Vamos a pasar a compartir una ventana para que ustedes puedan seguir, ¿sí? Lo que tiene que ver con... Hemos visto en geometría es mucho, ¿eh? Cada vez pasamos más placas. Bueno, eso es bueno. Hemos visto muchas cuestiones para volver a ver, a repensar, a mirar de nuevo. Se trata de eso, básicamente. Nada se aprende de un día para el otro, ¿sí? Otro ejemplo del número 11, ¿sí? 11 años reinó el rey Joacim, o Joaquín, según como se le quiera nombrar, ¿sí? Joacín es el nombre hebreo, Joaquín es un nombre griego. Cuando Nabucodonosor comenzó a desintegrar a Jerusalén, según lo que marca Segunda Reyes 23:36, 11 años gobernó, como diciendo algo que estaba desorganizado y disperso, el reino de Joacim, que terminó y concluyó, ¿sí? De esa manera. Lo mismo ocurrió con el rey Sedequías, está la cita en Jeremías 39:2. La 11ª hora es representada también, esto lo veíamos casi al final del día de ayer, es representada también de manera negativa en la parábola escatológica del Mesías, ¿sí? La 11ª hora, la última hora en la que trabajaban los obreros, en Mateo 20, versículos 6 y el 9, enmarcada como que los obreros estaban desocupados, ¿sí? Como un símbolo de los últimos obreros de la viña. Acuérdense que la viña representa, lo explica el Señor, ¿sí? Representa el mundo, y aquellos obreros que trabajan para el Señor de la viña, ¿sí? Que es Dios. La existencia del Mesías en su primera venida también tiene una clave gemátrica que es llamativa, que es el 11, ¿sí? 11 por 3, 33 años vivió el Señor, ¿sí? Y eso también marca que, bueno, el libro de Isaías, cuando profetiza la venida del siervo sufriente, dice: ¿y su generación quién la contará? Esa idea de que no pudo desarrollar una vida totalmente, entre comillas, humanamente plena, por el simple hecho de que tuvo que ofrecerse como sacrificio por el pecado del mundo, ¿no? Y hay dos citas que me gustaría leer. Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos a pasar a compartir. Daniel capítulo 9, el versículo 26. Y después vamos a leer Hebreos capítulo 2, el versículo 8. Vamos a arrancar por Daniel. Daniel capítulo 9. ¿Sí? Daniel capítulo 9, el versículo 26. ¿Sí? Dice así: después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Profetizando la muerte del Señor, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿sí? Pero su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos, ¿sí? Ahí está hablando, obviamente, de la muerte del Mesías príncipe, su cumplimiento totalmente directo, ¿no? Un príncipe, ¿sí? Que es Tito de Roma, destruye la ciudad en el año 70 después de Cristo, lo que marca claramente y de manera muy precisa lo que iba a suceder: la muerte del Mesías y la invasión de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, que también Jesús la vuelve y garantiza esa profecía también, porque cuando se acerca a Jerusalén antes de morir, dice, hace un clamor poético, una presentación de una oda, que es como es una canción de un sufrimiento, ¿sí? De lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, y que él, como el Dios que vive en los tres tiempos, sabía que iba a caer sobre Jerusalén. Por eso él dice, cuando profetiza en el libro del Evangelio según San Juan, dice: no va a quedar, hablando del templo, piedra sobre piedra. Y esto se termina cumpliendo en el año 70. Es decir, una vida cortada, ¿sí? Una vida que no llegó a la vejez, ¿sí? Recordemos que la vejez en el Oriente y sobre todo en Israel es tomado como un signo de sabiduría, de plenitud. La vida del Señor no fue así, fue cortada, ¿sí? Hebreos capítulo 2, versículo 8, es la siguiente cita que vamos a compartir. Acuérdese, si puede, descárguese la aplicación de la Biblia textual. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Dice: todo lo sometiste bajo sus pies,
porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, presta atención ahí, ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que aunque el Señor le ha dado el poder, que aunque Él tiene un nombre sobre todo nombre, aunque Él es el Mesías, eso no significa que Él esté reinando de manera directa. Es lo que hemos visto en otras materias con los hermanos de Rincón de los Sauces. Es lo que se llama tensión escatológica. ¿Él es el rey? ¿Él es el Mesías? Sí. ¿Él es el rey de reyes, señores de señores? Sí. ¿Lo está ejerciendo de manera total? Todavía no. Y ese versículo es clave. Hebreos 2:8 es clave. ¿Sí? Es para entender este pasaje es todavía no todo ha sido sujetado bajo sus pies. Eso se va a producir al final del milenio recién. Cuando la muerte, ¿sí? Cuando el Hades son echados al lago de fuego, dice Apocalipsis 21, y se produce el comienzo de la última era registrada en la palabra de Dios, que es la eternidad. Por eso es importante que nosotros lo tengamos en claro, ¿sí? Es decir, la primera venida del Señor tiene una vida terminada de manera previa, ¿sí? Jesús era una persona muy joven, es más, la Biblia lo testifica de manera clara cuando discute con los fariseos en el templo. Algunos de ellos le dicen, pero si tú no tienes ni 50 años, es decir, como diciendo, sos muy joven para ponerte a hablar de estas cosas, la Biblia misma lo deja claro así. Así que la existencia del Mesías cortada y también que él se le ha dado todo poder, se ha sujetado a él, pero todavía no está, y no vemos, dice el autor de Hebreo, que estén sujetas todas las cosas a sus pies. Diciendo, hay un proceso que debe culminar con el juicio de las naciones, con el establecimiento escatológico de ciertos eventos en el futuro, y finalmente al final del milenio, cuando se produzca la destrucción de la muerte, cuando se arroja al diablo y Satanás hacia el lago de fuego. El otro punto es los 11 apóstoles, bueno, otro claro ejemplo, que quedaron tras el suicidio de Judas, ¿sí? Y la pasión del Señor, muerte y resurrección del Señor, representan la desorganización, la desintegración y la defección espiritual. Bueno, ahí tenemos dos pasajes bien claros, ¿no? Si usted me acompaña, lo vamos a buscar, porque es bien interesante, porque nos permite ver este panorama de manera más clara. Vamos a ver Zacarías capítulo 13, Zacarías capítulo 13, estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas, el versículo 7, dice, levántate, oh espada, contra mi pastor, contra el hombre compañero mío, dice Yahweh Sebaot, hiere al pastor, sean dispersas las ovejas y volveré mi mano contra los pequeñitos. Ahora, es fuerte esa profecía, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Está hablando y profetizando Zacarías 450 años antes, ¿sí? El ministerio de Zacarías comienza posterior al de Isaías, y profetiza y dice, levántate, oh espada, contra mi pastor. Es como que está hablando Dios Padre, ¿sí? Contra el hombre compañero mío. Eso habla de que el Señor comparte su divinidad, ¿sí? Con él. Está dando muchos conceptos el versículo. Dice Yahweh Sebaot, ¿sí? Hiere al pastor, sean dispersadas las ovejas. Bueno, parte de lo que pasó. Y ahora cuando dice que habla de levántate, oh espada, está hablando de que el propósito de Dios era entregar al Hijo como sacrificio. No es que el diablo lo venció a Jesús, no es que las circunstancias del contexto histórico del Imperio Romano junto con las autoridades judías lograron vencer o cortar el ministerio de Jesús. No, no, era parte del propósito y es profetizado 450 años antes y 500 años antes si contamos la profecía de Isaías, ¿sí? Es decir, y ahí muestra que por la muerte de Jesús son dispersadas las ovejas. ¿Qué quiere decir el número 11? Dispersión, desorganización, desintegración. Eran un solo grupo, unido, sólido, mientras estaba Jesús. Y este versículo de Zacarías 13:7 es citado por Caifás en el momento cuando él argumenta que era mejor asesinar a Jesús
a que el pueblo entero sufra las consecuencias, hablando de que muchos judíos estaban siguiendo a Jesús luego de la resurrección de Lázaro. Pero vamos a ver el segundo pasaje, Hechos capítulo 2, un pasaje muy conocido, que es el discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 14, dice así: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, se había incorporado Matías, aunque el Señor no había dado esa orden, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido y escuchad mis palabras. ¿Sí? Es decir, se produce un momento donde viene el Espíritu Santo, bautiza a la iglesia y es allí donde culmina el proceso de desintegración. ¿Sí? Se incorpora Matías de manera, no diría ilegal, pero sin la aprobación directa del Señor, porque quien iba a reemplazar a Judas por voluntad del Señor iba a ser Pablo. Por eso digo que se conforma el grupo de los 12, pero ese último 12, que es Matías, no figura en los anales de la historia eclesiástica primitiva. No hay registro de su ministerio, es decir, es un ilustre desconocido. Para ser un apóstol que no se haya escrito absolutamente nada, que no se figuren discípulos de él en la segunda y tercera generación de cristianismo, está hablando de que su elección es más humana que divina. Pero quería marcar Hechos capítulo 2, versículo 14, como el final de esa etapa de desorganización, de desintegración, lo que representa el 11, los 11 discípulos que quedaron y que mientras fueron 11 cometieron varios errores. Por ejemplo, la elección de Matías por su propia cuenta, sin esperar que viniera el Espíritu Santo. La orden que le dio Jesús antes de ascender era: esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Tenían que esperar solamente 10 días. ¿Sí? Desde el momento de la ascensión de Jesús hasta cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. No pudieron esperar 10 días. Mire lo que es la iglesia sin el orden de Dios. No hace falta muchos días para que se produzca un desastre, para que se nombre mal un líder, para que haya problemas, porque el Espíritu Santo no está guiando las acciones de esa iglesia. Entonces, eso sería en la actualidad algo también de lo que está pasando con un ejemplo, desorganización, desintegración, la defección espiritual. Lo que pasa actualmente, ese 11 se estaría reinando en este momento, tal vez. y yo creo que sí. Estoy opinando yo, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que claramente no se ha establecido el modelo de gobierno establecido por el Señor, ¿no? Y que por ende trae consecuencias, ¿sí? Trae dificultades. Pero bueno, parte de mirar los números también lleva a que uno empiece a pensar, bueno, ¿cómo se pasa esto a la práctica, no? Es decir, ¿cómo logro procesarlo primero yo? ¿Cómo logro darme cuenta qué cosas hay que corregir de manera práctica y avanzar ya con el respaldo de la palabra, ¿no? Ya con el respaldo de lo que significa la palabra? Creo que eso es fundamental, porque entonces no voy a estar a oscuras, como dice Pablo, tirando golpes al aire, sino que de manera precisa puedo marcar la palabra, como él dice, cortar la palabra de verdad, con esa ilustración que él utiliza como todo creador de carpa, ¿no? Él usa elementos y formas de expresarse de una persona que tiene cierta profesión. Sí. Modo personal, y es lo que no tenemos que caer, como tal vez jefe de familia o en lo que sea de en la desorganización, desintegración y en la defección espiritual, lo que está pidiéndonos. Exactamente. No llegar al 11, ¿no? Para que no reine el 11 como pasa ahora. Claro, exactamente, sí, es verdad. Hay que también mirarlo desde este lado, también no solamente de lo eclesiológico. Muy bien, me parece correcta la lectura. Bueno, gracias. Vamos, seguimos, ¿les parece? Continuamos. Vamos a ver el número 12. Volvemos a un número lindo, diríamos. En Córdoba diríamos así, los cordobeses. Un número lindo, un número fachero. Porque el número 12 nos aporta muchos mensajes, muchas lecturas, muchas cuestiones que son bien interesantes, porque habla sobre el gobierno perfecto de Dios. Y todo lo que sea perfecto, obviamente viene de Dios.
pero el gobierno está hablando de una cuestión administrativa, pero más que administrativa. Y vamos a verlo en este momento. El 12 es conformado por factores como el 3 y el 4, ¿sí? Lo que da a entender el gobierno de la divinidad plural en el cosmos, en la Tierra. Es tremendo. Eso podríamos quedarnos, y aquellos que predican, aquellos que preparan alguna lectura en la iglesia, pueden quedarse a predicar 100 años de eso, porque es impresionante ese primer punto, ¿sí? Es decir, el gobierno perfecto tiene esos dos factores, el 3 y el 4, que conjugados o multiplicados, que es un sinónimo, da a entender que es el gobierno de la divinidad plural en el cosmos, no solamente en la Tierra como planeta, sino en el sistema de la Tierra. Por eso es que el sentido cosmos da el sentido de organización, ¿sí? En el significado de la palabra cosmos, con K, la palabra la palabra en griego, ¿sí? Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos de eso, vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con lo que registra la palabra de Dios. Por ejemplo, 12 fueron los patriarcas desde Set a Noé, ¿sí? Y 12 desde Sem a Isaac. Es decir, hay 12 y 12, ¿sí? Simbolizando cómo las generaciones que fueron poblando la tierra estaban organizadas en núcleo de 12. Ahora, esto duró, ¿sí? Esto duró un tiempo, vamos a ver, ¿sí? Pero ¿cuál es la ilustración que quiero mostrar? ¿Sí? Fíjese que decíamos desde Set a Noé y 12 desde Sem a Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Es decir, miremoslo con el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay un orden divino de administración, el gobierno de la divinidad plural, como veíamos recién, y que tiene como foco, como centro, al hijo de la promesa. En el Antiguo Testamento igual, hay gobiernos de 12, con, en este caso, al final de ese gobierno, el nacimiento y el establecimiento de la administración del hijo de la promesa. Qué maravilloso, qué tremendo, ¿sí? Porque si miramos desde Set, Set creció, y al igual que todas las otras generaciones posteriores, con la promesa de que el hombre le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Isaac, como hijo de Abraham, como hijo del prosélito, como hijo del hombre de la fe, ¿sí? Es el hijo de la promesa, ¿sí? Y en el caso nuestro, el que va a establecer nuevamente el gobierno de Dios sobre la tierra, por eso los 12 apóstoles que le escogen, no 11, no 10, los 12, ¿sí? Que escoge para que lo acompañen en el ministerio público, ¿sí? El que lo establece es el hijo de la promesa, es el hijo de Dios, el hijo del hombre, el profetizado en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Es decir, fíjese cómo el Antiguo Testamento es un tipo o símbolo o ejemplo de lo que pasa en el Nuevo Testamento. Quedó claro ese punto, ¿no? Ustedes interrúmpanme en el momento que se ponga medio confuso. 12 son los hijos de Israel nombrados en diferentes listas. 12, ¿sí? Aunque no eran 12, pero son nombrados siempre en grupo de 12. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 4 al 8, podemos ver las 12 tribus representando los redimidos de Israel durante el avivamiento judío de los 3 primeros años de la tribulación. Corrijo, 3 años y medio de tribulación, que es la primera etapa de la tribulación. ¿Cómo lo representa? ¿Sí? Con 12 tribus, 12.000 salvos de cada tribu, ¿sí? 12.000 salvos de cada tribu, ¿sí? Vamos a leer este pasaje, si usted me acompaña, para poder ejemplificarlo más claramente todavía. Apocalipsis 7, del versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, ¿sí? 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, son obviamente el mismo número, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José. Fíjese que acá es llamativo porque pone José, ¿sí? En otras contabilizaciones no lo nombra José, y de la tribu de Benjamín, ¿sí? Esos son los redimidos que han muerto, dice que estaban allí, ¿sí?
el número de los sellados 144.000, ¿sí? Son aquellos que pertenecen al pueblo de Israel y que durante los 3 años y medio posteriores al arrebatamiento son las personas que conservan la palabra de Dios en su centro. El resto de las religiones no tienen la Biblia como centro específico, como libro de confirmación. El arrebatamiento provoca un avivamiento en los judíos, provocará un avivamiento en los judíos ortodoxos volviendo al Señor, ¿sí? Y estos son los 144.000, número simbólico, no número cerrado, ¿sí? Número simbólico, no número cerrado. Por favor, si no caemos en el mismo error que los testigos de Jehová. Por eso hay que estar bien atentos con esto. Es un libro profético. El número es simbólico. El número es que una persona o va a haber personas salvas de todo Israel. Básicamente, eso es lo que está manifestándose. ¿Sí? Eso es lo que es increíble. Y quería hacer una lectura también sobre eso. Mientras la bestia diseña y permite que Israel construya el templo en esos primeros 3 años y medio donde tiene un convenio con ellos, según lo que establece Daniel capítulo 7, el anticristo planifica todo para que poder gobernar en Jerusalén. Por eso a los 3 años y medio se sienta en el lugar y dice: yo soy Dios. Pero lo que no se da cuenta es que al permitir la construcción del templo, atrae a muchos judíos a Israel y muchos de ellos son salvos. Hablando en criollo, le sale el tiro por la culata, porque él planifica reinar desde Jerusalén, pero lo único que provoca es que muchos judíos lleguen a Jerusalén y terminen escuchando el mensaje del Mesías. Y si no, terminan escuchando el mensaje de los 2 testigos, lo que predican, ¿sí?, en el lugar santo, Moisés y Elías. Continuamos, ¿sí? Fíjese que de cada punto podemos sacar muchos otros puntos, podemos empezar a ejemplificarlos con versículos. Ayer lo veíamos en el sentido de David, ¿no? Caminando entre medio de nosotros, los redimidos, pudiendo entrar a ser enseñados por el Señor. Es una escena maravillosa del futuro, el que no debemos perder, ¿no? Sí. ¿Puede ser que las piedras que usan el pectoral del sumo sacerdote son 12 también? Sí. Si nosotros bueno, estoy planificando también un taller para mirar la ley, ¿no? Si uno mira los símbolos que arroja Levítico y sobre todo la vestimenta sacerdotal, lo representan a Cristo. Las 2 piedras, el Urín y el Tumín, el primero y el segundo, la representación del Padre y el Hijo. ¿Sí? Y la segunda piedra, que es la que tiene que confirmar el color de la primera, lo que representa que Jesús confirma al Padre, Jesús conjuga al Padre. Las 12 piedras en el pectoral, que representan las 12 piedras de Israel, que son reconstruidas en el altar de Elías. Bueno, hay muchas cosas, pero sí eran 12. Eran 12. Eran 12. Los turnos de los sacerdotes para poder ministrar en el templo estaban distribuidos de 12 en 12. Bueno, por eso digo, estamos viendo una introducción, nada más. Estamos viendo algo muy panorámico, ¿sí? Es para que nosotros terminemos en el día de hoy teniendo un panorama más o menos claro, básicamente. Otra cuestión maravillosa, y aquí por favor, si usted le presta atención, tome nota, aunque ahora le voy a pasar el PowerPoint ya finalizado, pero si quiere tomar nota de este punto porque es tremendo, porque 12 es el factor gemátrico o numérico clave de las medidas del templo, lo que representa el gobierno perfecto, el templo, símbolo de la habitación o el gobierno del Señor en la tierra, ¿sí? Recordemos que en el Antiguo Testamento representa eso y en el Nuevo también, porque Él está gobernando sobre nosotros, no sobre todo el mundo. Y dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso representa eso, ¿sí? A diferencia del tabernáculo, cuya clave es 5. ¿Se dio cuenta, no? El tabernáculo construido en el Antiguo Pacto tenía como clave en sus medidas el número 5, que representa gracia. ¿Sí? Y también representa iglesia, pero en el Antiguo Testamento representaba la gracia de Dios. Quiere decir que el tabernáculo construido en medio de todas las tribus, en el campamento mientras iban hacia la tierra prometida, y cuando ingresaron a la tierra prometida, hasta la época de Salomón, que se construyó el templo,
representaba gracia. La gracia, el favor inmerecido de la presencia de Dios en medio de Israel. Tremendo. Tremendo. Y perdón que interrumpa, Santiago. Y ayer leíamos un texto donde Jesús decía que Él va a tabernaculizar con nosotros. Que Él ya tabernaculizó en su primera venida. ¿Sí? Ahora fíjese lo que cita Claudia. Él tabernaculizó entre nosotros. Ahora, Él tabernaculizó entre nosotros, es decir, en medio de nosotros. ¿Dónde se ubicaba el tabernáculo? Entre medio de las 12 tribus. ¿Cuántos representantes de Israel escogió Jesús? 12. Y Él tabernaculizó en medio de ellos. Todos sentidos que para nosotros son nuevos, son maravillosos, pero para los judíos eran muy claros todo eso. Ahora, por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir. Es decir, no es que no supieron que era el Mesías, sabían que era el Mesías, pero no lo quisieron. ¿Sí? Entonces, el tabernáculo representa la gracia. Ahora, que el Señor vive entre medio de nosotros representa su gracia. Ahora, el templo representa el gobierno perfecto. ¿Sí? Representa el 12 significa el gobierno perfecto y la medida del 12, el templo significa el Señor reinando de manera permanente, el gobierno perfecto, el reino milenial. ¿Sí? En cambio, el tabernáculo representa la gracia. Ambos símbolos están presentes en el Apocalipsis. Aparece el tabernáculo citado y aparece el templo citado. Porque ambos representan dos números clave para entenderlo a Dios, la gracia y su gobierno perfecto. Ambos van a estar unidos, por eso aparecen juntos en Apocalipsis. Ambos van a estar unidos en el reino del Mesías. Qué maravilloso. Qué tremendo, ¿no? Pero mucho de lo que explica Apocalipsis tiene que ver con gematría bíblica. Imagínense si tomáramos cada libro de la Biblia y lo viéramos gemátricamente, ¿no? Encontraríamos muchas más riquezas que están en el texto bíblico. No estamos descubriendo nada nuevo, ya esto ya está establecido. Veríamos cosas maravillosas, tremendas, fascinantes. Seguimos. Ustedes sigan interrumpiendo así me gusta. Que me interrumpa. ¿Sí? Para que me vayan parando en el momento que no se entiende algo, porque esa es la idea. Seguimos viendo el gobierno, es tremendo, el número 12 es maravilloso. El gobierno espiritual y administrativo en el milenio es representado siempre con el 12 y hay ejemplos, acá nos podemos quedar a vivir no un año, 150 millones de años, porque están las 12 puertas, los 12 accesos al reino, hablando de un gobierno abierto, un gobierno plural, los 12 ángeles representantes de los servidores de los escogidos, porque los ángeles son espíritus administradores, dice el libro de Hebreos. Las 12 tribus representando la restauración de Israel. Acuérdense que Israel no tiene un gobierno unificado de 12 tribus desde el momento en que se dividió el reino tras la muerte de Salomón. Los 12 cimientos, representando también, cuando se habla de cimiento en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, está representando de fortaleza, de seguridad, de inconmovilidad, está hablando de perpetuidad. Los 12 apóstoles, representando la unidad perfecta del gobierno del Mesías. Las 12 piedras preciosas, que representan no riqueza, porque muchos lo han interpretado como riqueza. Las 12 piedras preciosas significan alguien escogido. Los reyes orientales y también los gobiernos y los emperadores romanos, a cada hijo cuando llegaba a la adultez le daban una piedra preciosa. La Nueva Jerusalén que baja del cielo tiene 12 piedras preciosas, símbolo de que la humanidad ha llegado a su adultez, ha llegado a su plenitud. Y los judíos entraban a los 12 a la plenitud. Pero bueno, hay mucho para ver. ¿Sí? Las 12 piedras preciosas, las 12 perlas, que representan sí la propia bendición, la perla de gran precio, que Jesús utiliza también en una de sus parábolas. Eso sí representa riqueza, ¿sí? Como último símbolo. Imagínense si nos detuviéramos en cada uno de esos símbolos de las 12 puertas, de los 12 ángeles, las 12 tribus, los 12 cimientos, los 12 apóstoles. Es decir, es maravilloso el 12, el gobierno perfecto de Dios en cada símbolo, en cada número, en cada representación, en cada figura, mostrando que ha llegado lo perfecto. Claro, lo que pasa es que Apocalipsis no fue escrito directamente para nosotros, no somos sus primeros oyentes, lo fueron los israelitas. Entonces, esos símbolos de lo que representa el 12, para ellos era claro, era cristalino, pero para nosotros es difícil, para nosotros es complejo, para nosotros es nuevo, entre comillas, aunque la gematría existe hace mucho tiempo.
como disciplina teológica, me estoy refiriendo. Otro ejemplo más, este mismo modelo de gobierno del 12 se muestra en la era patriarcal. Usted lo ve claramente. Bueno, vimos algunos ejemplos previos a Abraham y también se manifiesta posteriormente. En Israel fueron 12. ¿Sí? Las tribus, 12 las provincias que conformaron Israel. Fue en el año 12 del reino de Josías que se empezó a limpiar de idolatría en Judá y Jerusalén. Este es un pasaje maravilloso. Ustedes pueden leerlo también en su casa. Segunda Crónicas 33 del 1 al 2. Es decir, el año 12 como el año donde se establece un gobierno a partir del cual en Judá se buscaba la santificación, el volver a la base, a volver a la ley que correspondía en esa era, claramente, donde estaba vigente la ley mosaica. 12 años tenía Jesús cuando se presentó públicamente en Jerusalén, la capital de su reino milenial, para entrar en la edad adulta, para comenzar de manera figurativa la construcción de esa ciudad santa y perpetua que iba a construir con esos 12 apóstoles, con esas 12 puertas. ¿Cuánto símbolo, no? Claro, el 12 representa la adultez, el poder de gobernar una casa. ¿Sí? La adultez en el judío se producía cuando se celebraba el Bar Mitzvah, que era la fiesta donde el niño judío terminaba la observancia de la primera etapa de la ley. Ya sabía la ley de memoria, ya podía casarse, y había una ceremonia particular. Por eso la Biblia, en el libro de Mateo, se garantiza el nombrar que Jesús cumplió con los requisitorios de las ceremoniales judías para también representar este aspecto escatológico de él. Él fue a Jerusalén, la capital de su reino milenial, para entrar a la edad adulta, símbolo de que había llegado el rey, ya a su edad adulta, para poder gobernar la casa de Israel. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor también? ¿Por qué habla con respecto a gobernar una casa? ¿Por qué se habla del casamiento a la edad de los 12 años? ¿Por qué la Biblia cita esto de que Jesús fue a los 12 años en Jerusalén y estuvo con su padre y su madre y habló con los sabios de la época? Porque Jesucristo es representado como el novio de la iglesia. Por eso es representada esa edad de los 12 años, llegando como a su ciudad para poder presentarse como el novio. Ha llegado el novio, ha llegado el momento del desposorio. Claro, todavía no estamos casados totalmente porque las bodas del Cordero se van a producir en el cielo, según Apocalipsis 19, pero nosotros, Él vino a desposarse con nosotros en su primera venida. Por eso no estableció su reino, porque era necesario que ese reino se completara, ¿sí? Por eso delante del trono hay 24 ancianos, representando a Israel y representando a los gentiles. Él vino en dos venidas, o va a venir en una segunda venida también, para completar ese reino perfecto, ese gobierno perfecto al cubo, ese gobierno perfecto al doble, que es los 24 tronos gobernando la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Increíble la percepción de todo eso. La verdad que mientras más lo pienso, no sé si preguntar o no preguntar. Mejor me quedo calladito y sigo escuchando. Muy bien, no, pero hay que preguntar. Si hay alguna duda, algo que esté medio complejo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Todo de 12. Todo de 12. Se ha establecido el gobierno perfecto del Señor. Miren, me acabo de enterar. El número 12. ¿Sí? 12 personas son ungidas de manera individual en el Antiguo Testamento. No 11, no 10, 12. Representando que cada una de sus elecciones fueron elecciones divinas que venían a establecer el gobierno perfecto de Dios en la tierra como símbolo, como tipo, como ejemplo de lo que va a establecer el Mesías príncipe cuando venga por segunda vez. 12 legiones de ángeles son las que nombran la perfección gubernamental en el cielo, los poderes angélicos que estaban disponibles para el Mesías príncipe en el momento de que él le planteó que él estaba entregando su vida de manera voluntaria. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Maravilloso, porque en el cielo ya está gobernado bajo ese orden del 12. ¿Sí? Mateo 26.
¿sí? Mateo 26, ahí quiso funcionar la aplicación, versículo 53. Dice así: ¿o pensáis que no puedo invocar a mi Padre y ahora mismo me mandaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sí? Hablando de este orden gubernamental. Por eso dice, venga tu reino a nosotros. Dentro del Padre Nuestro, del modelo de oración perfecta, está, venga tu reino, venga el 12, venga en la administración gubernamental, gemátricamente es el 12, a nuestra vida, que venga el orden del 12, un orden pleno, el gobierno total, perfecto del Mesías. ¿Sí? Ahora podemos ver, mire, si miramos el Padre Nuestro de manera gemátrica, hay cada símbolo, hay cada riqueza. ¿Sí? El símbolo gemátrico del pan, bueno, otras cosas. Otro ejemplo increíble son las medidas de la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerda que había medidas del tabernáculo, cuyo número gemátrico clave era el 5? Había el templo, símbolo del gobierno perfecto del Señor, de manera perpetua. El tabernáculo se desarmaba y se podía traer a otro lado, pero el templo estaba plantado sobre el monte, ¿sí? De acceso donde estaba plantado Jerusalén, es decir, era un símbolo de perpetuidad, ¿sí? Estaba marcado en sus medidas por el 12. Pero mire las medidas de la Nueva Jerusalén, de la ciudad perfecta, al cual nosotros vamos a peregrinar como gentiles para ser enseñados por el Señor, según Ezequiel 34, el 38 y también el 47. Mire las medidas. La ciudad se muestra en una forma cúbica, es cuadrada, pero de todo sentido. Tiene 12 lados, ¿sí? Donde su longitud, altura y anchura son iguales. 12.000 estadios, eso significa 12 por 1000. Acuérdense que el 1000 no tiene representación simbólica, numérica en el hebreo, ni tampoco en el griego, en el valor de cada letra. Es decir, el 1000 está hablando de infinitud. Es decir, es el gobierno perfecto de Dios en esa ciudad de manera infinita, sin intermitencia, sin corte. Eso quiere decir la palabra infinito en el griego, algo sin intermitencia. ¿Ve cuando se nos corta la internet, la señal? Uno dice, bueno, está intermitente la señal. Bueno, está hablando de un gobierno, en este caso, no intermitente. Mire las medidas de la ciudad, por favor. Si la unidad de medida la cambiamos a la medida del codo, que son 45 centímetros, la ciudad mide 4.800.000 codos. ¿Sí? La medida del muro solamente son 144 codos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos eran los salvos de Israel en el periodo de la tribulación? 144.000. Símbolo que en la ciudad de Jerusalén habitarán los judíos. ¿Sí? El 12 por 12. Por eso la ciudad es la nueva Jerusalén. Nosotros reinaremos sobre la tierra. Esa es la promesa para nosotros los gentiles. Para Jerusalén, el gobierno donde estarán los 12 tronos de los apóstoles, donde David será su príncipe, donde estará establecido su reino, será en Jerusalén. Por eso Isaías dice que nosotros peregrinaremos, ¿sí? Y diremos, subamos al templo de nuestro Dios y a su tabernáculo santo, dice Isaías, para que Él nos enseñe sus verdades. Nosotros tendremos la posibilidad de hacer el seminario de Jesucristo mismo. Qué privilegio. Que la palabra misma te enseñe de la palabra, de Él mismo. ¿Sí? Ahora, sigamos con las medidas. Las medidas del muro son solo 144 codos, pero es una manera simbólica, como yo lo dije, mostrando que dentro de sus muros van a albergar a los 144.000 redimidos de Israel en el milenio. Si ambos se dividen, si tomamos lo que mide el muro por lo que mide las medidas de cada lado de la ciudad, el número es un continuo 3 perpetuo. 33,33333. Está hablando de la plenitud, de la pluralidad de Dios manifestada en esa ciudad perfecta. Es la manifestación de la pluralidad de Dios en una ciudad perfecta donde van a habitar los redimidos de Israel. Y esa forma cúbica, con 12 lados, representa que va a ser
con un gobierno perfecto. Mire que eso es lo que está viendo en la visión Juan en el momento que ve la ciudad santa bajando del cielo. Qué tremendo. Mire lo que dice. Esto representa una ciudad 33.333 veces. Una repetición continua a la enésima potencia del 3. Él manifestándose de manera total, directa, allí. Eso representa el Señor, su gobierno pleno, perfecto en la Nueva Jerusalén. Es increíble que hoy haya personas que digan que ya el gobierno de Cristo está sobre la tierra. ¿Usted está viendo una ciudad que se parezca a la Nueva Jerusalén? ¿Usted está viendo a Jesucristo de manera física reinando sobre algún país o alguna ciudad, como va a pasar en todo el mundo en ese caso, en el milenio? Aunque usted no crea, hay hermanos de ciertas denominaciones, hay la Iglesia Católica y otros sectores creen que ya está y que yo, como cristiano, puedo establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Usted cree que nosotros podemos establecer esa ciudad? Difícil. Por ser educado, la palabra difícil. Muy complejo. Muy difícil de sostener teológicamente. Por eso nosotros tenemos que ser seguros, concretos, específicos. Hay que predicar a todos, hasta las piedras. Pero tenemos que tener en claro que dice la Biblia que la maldad aumentará, que se manifestará el anticristo, el hijo de perdición, que conquistará las 10 zonas de la Unión Europea, el continente más fuerte, y establecerá su dominio. Esto se tiene que cumplir porque el juicio, acuérdese, es un número de Dios también. Lo digo como un pequeño agregado, una pequeña paréntesis, ¿sí?, entre lo que estamos viendo. ¿Qué le pareció hasta ahora lo que vimos del número 12? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy profundo el número 12 como para indagar más en el número. Es muy profundo. Claro que es profundo. Claro que es profundo. Y hay muchos más símbolos del 12. Es decir, el 12 aparece en muchos lugares. Aparece en muchos lugares. Es llamativo. ¿Sí? Es llamativo el número 12. El 12º apóstol escogido, en este caso por el Señor, es Pablo. Inspira 1/3 del Nuevo Testamento. Predica en 3 continentes, levanta 100 ministerios. Habla mucho de... 12. Sí. Y habla mucho de la parte humana, digamos, porque el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 habla de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la gracia. El 12 ya hace referencia a los apóstoles, a la parte donde nos toca más de cerca, creo. Y claro, porque el 12 representa su gobierno entre nosotros. Ahí está. Es su gobierno entre nosotros, de una manera que nosotros no hemos experimentado. Es decir, cuando nosotros decimos yo siento la presencia de Dios, siento la manifestación de la presencia de Dios de lo que yo puedo soportar. Es decir, no es la manifestación plena de la presencia de Dios. En ese caso, ese número a la potencia, que es 33, está representando su continua manifestación perpetua de manera directa hacia nosotros. Es algo que nosotros no conocemos, no nos puede entrar en la mente. Por eso el número como símbolo, aunque sea escrito en letras en el caso del griego y el hebreo, representa eso, es tratar de ejemplificar eso, que no se puede explicar en palabras, pero a veces los números nos ayudan o la unidad de medida nos ayuda a mirar esa perfección de una manera más concreta, porque los números son concretos. Entonces, nos permite eso, nos da esa oportunidad, digamos. ¿Alguna pregunta antes de pasar al último número?
Profesor, y ahí en Apocalipsis 21, cuando habla de los 12 apóstoles, en el versículo 14, Sí. que dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sí. ¿Qué apóstol es considerado el número 12? Y el número 12, Pablo. todo lo cogió el Señor, claro. Miremos el efecto, lo que yo decía recién, miremos el efecto del apóstol número 12. Claro. Uh-huh. Es decir, no nos llama la atención que aquel que desarrolla la teología de todo el Nuevo Testamento sea el apóstol número 12. ¿Y por qué digo el número 12? Porque en el listado, cuando Jesús elige los apóstoles en Mateo, el último que nombra es Judas Iscariote, porque hace una aclaración al final, el que lo iba a traicionar. Esta idea de que el Señor eligió 11 en sí, aunque escogió 12, sabiendo que este lo iba a traicionar, porque Él sabe todo, porque Él vive en los 3 tiempos, sabiendo que iba a venir el 12 después, casi como un símbolo de su reino. ¿Se acuerda que dijimos? El 11 también estaba asociado a Jesús, porque Él no logró establecer su reino totalmente en la tierra, sino que lo postergó hasta el milenio, para que nosotros los gentiles podamos entrar en ese reino. Qué amor, qué manifestación. Pero ¿A quién eligió Dios como príncipe y rey en la tierra, además de que ayer lo mencionaste? Nosotros decimos que príncipe de Israel es David. Es David con un cuerpo glorificado, ¿no? Es decir, ya establecido en el milenio. Y cuando reine David. Claro, David no como rey, porque el único rey es el Señor. Sí. Él va a estar como príncipe. La función del príncipe es la función del orden legal. Recordemos que el gobierno de Jesús en el milenio, Jerusalén está rodeada de naciones. Y esas naciones van a estar gobernadas por los gentiles resucitados, que seríamos nosotros. Entonces esas naciones son las que sobrevivieron a la tribulación, son personas no cristianas. Entonces se necesita lo que dice la palabra de Dios, un gobierno de vara de hierro, un gobierno firme. Y David, vaya que sabe de eso. Entonces, su función y su elección también representan eso. Bien. ¿Quién será el apóstol 12 entonces? No, el apóstol 12 es Pablo. ¿Pablo? Pablo representa el apóstol 12 porque es el que reemplaza a Judas, que se suicida. Sí. Lo que decíamos en las profecías de Ezequiel es que David figura como príncipe de Israel en el milenio. Son dos cosas distintas, claro. Exacto. Dos cosas distintas. ¿Alguna pregunta más? Me gusta porque están hablando más hoy. Nada más. Seguimos nomás. Vamos a ver el número 13. ¿Sí? El número 13 representa el pecado, la rebelión y la apostasía. ¿Sí? Pero vamos a ver que también tiene una enseñanza interesante para nosotros. El número 13, la mención más temprana de dicha nomenclatura, de dicha representación numérica, es indirecta y tiene que ver con la rebelión de Nimrod. No sé cuántos escucharon de este nombre. La rebelión de Nimrod. Su nombre viene de la raíz hebrea marat. Casi no se nombra la de marat, ¿sí? Que significa rebelarse. ¿Sí? Por línea genealógica, la de Cam, que es de donde procede Nimrod, Nimrod figura como el descendiente número 13. ¿Sí? Vamos a leer sobre la rebelión de Nimrod, vamos a ir a Génesis capítulo 10. No hay mucha referencia bíblica, pero sí mucha referencia extra bíblica a Nimrod, ¿sí? Como el representante de la rebelión, como el primero que está bajo el espíritu del anticristo, digamos, el primero que está como adversario humano del propósito de Dios. Vamos a ir al capítulo 10. Vamos a ver el versículo 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Y no está hablando de orgullo, sino que está hablando de gobierno, de liderazgo, de autoridad. Este era un intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim, al Señor, el poderoso, o el Dios plural. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia. ¿Cuál es la representación del reino que está en contra del Señor en Apocalipsis?
Babilonia, ¿sí? En representación figurativa, ¿no? Aunque Babilonia fue destruida en el siglo IV a.C., pero como representación de la ciudad que está en oposición al propósito de Dios, la ciudad que destruyó, el imperio que destruyó la ciudad de Jerusalén. Es decir, tiene muchos símbolos negativos aquí, que esclavizó de manera brutal al pueblo de Israel. Tiene muchas aseveraciones el término Babilonia. Por eso este hombre establece su gobierno ¿dónde? En Babilonia. Y ahí comienza la aseveración del símbolo de Babilonia como el lugar, el centro de la rebeldía, de la oposición a Dios, de la inmoralidad sexual. ¿Sí? De su reino fue Babilonia, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. ¿Sí? Esta es una zona que hasta hoy es opositora a Israel, porque Sinar, Akkad, Calne, Erec y Babilonia están ubicadas en Irak. ¿Se acuerda lo que hace Irak contra Israel en la época moderna? ¿No? Es decir, no ha cambiado mucho en ese punto la historia. Es decir, siempre ha estado en oposición a Dios y a su pueblo. Esto no ha cambiado mucho. Por eso es nombrada la historia de Nimrod. Es nombrado lo que él establece y cómo él gobierna. Fíjese, dice versículo 11. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó a Nínive, la ciudad que iba a ser capital del imperio asirio, que iba a conquistar y a destruir el reino del norte, las 10 tribus que habían sido separadas tras la muerte de Salomón. Ahora, fíjese, el hombre rebelde, un hombre capaz, porque cuando nombra cazador está hablando de un hombre proveedor, una persona con recursos, una persona con capacidad, formó ciudades, ¿sí? Y en su rebelión al Señor, él formó ciudades que tomaron de su mismo espíritu, que es la rebelión. ¿Sí? Él es el descendiente número 13 de Cam, él es el que establece la rebelión y él forma, fíjese la cantidad de ciudades que forma, ¿sí? Cuéntelas, ¿sí? Dice que formó Babilonia, 1, Erec, 2, Akkad, 3, Calne, 4, ¿sí? Y también forma 3 más, ¿sí? Nínive, Rehobot, Ir, Cala, son 7 ahí, y Resén, 8, ¿sí? Es decir, mire, esta persona, por eso dice la primera persona prepotente, el primer déspota, el primer dictador, a eso se está refiriendo epistemológicamente la palabra. ¿Sí? Ahora, el número 13 ya comienza de esa manera en la Biblia. ¿Qué comienzo? Nimrod representa la humanidad rebelde en contra de Dios. Aquel que fundó ciudades, el que estableció su propio gobierno, el que se nombró a sí mismo. ¿Sí? Increíble. Eso representa el número 13. También pasa lo mismo o acontece con el segundo registro del 13, ¿sí? Que está asociado, ¿sí? Que está asociado a la circuncisión de Ismael, ¿sí? En Génesis 17:25. Ahora yo le pregunto a aquellos que conocen la historia, ¿Ismael podía entrar al pacto de Abraham o no podía entrar? No era el hijo de la promesa. Exactamente. No. Bien, no era el hijo de la promesa. ¿Por qué? ¿Cómo lo tuvo Abraham? Lo tuvo pecando. Claro, con la sierva. Desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Ahora, es el hijo de la rebeldía de Abraham. Y Abraham es como que quiere forzar que su rebeldía entre dentro del propósito de Dios. Mire que muchos cristianos y muchos líderes le pasa, ¿no? Trata de forzar su propio error para que entre dentro del propósito de Dios. No, eso no funciona. Mire que podemos hacer una prédica, qué linda prédica hacer eso. Es decir, tratar de meter el 13, tratar de meter el pecado, la rebelión, la apostasía, que entre dentro del propósito de Dios. ¿Le suena lo que pasa en la iglesia moderna? Pasa. Y ese es el ejemplo. Abraham circuncida a Ismael y lo hace parte de un pacto que no puede pertenecer. Hoy ese mismo error convive también con nosotros. Que Dios nos ampare y nos ayude a no cometerlo. Tratar de que lo que no pertenece al pacto de Dios no lo querramos meter dentro de la cobertura de Dios. Muchas veces pasa.
Y si le damos una lectura devocional, no solo le afectó a él, sino al propio Ismael, que no tenía nada que ver, ¿verdad? Lo eligió. Exactamente. En lugar. Exactamente. No solamente eso, sino que en su afán de querer, entre comillas, ocultar a Ismael, casi muere de sed en el desierto. Es decir, casi mata a su propio hijo. Y no solamente eso, los ismaelitas, los descendientes de Ismael, conforman los árabes. ¿Y usted ve que tienen mucho amor los árabes por Israel? Y no mucho, ¿no? Ah, no, una lucha hasta el presente. Hasta hoy. Guerra. Y no solamente hasta hoy, hasta el milenio, porque parte de la confederación viene del este del Éufrates, es decir, lo que dice el libro de Ezequiel, el ejército de Gog y Magog, es decir, también está un unido de los árabes. Pero bueno, es para otra materia esa. Increíble, ¿no? El número 13 como símbolo de rebelión, de pecado. ¿Por qué pecado? Porque Dios le había prometido un año antes. La Trinidad se apersonó, se vistió de carne y junto con 2 ángeles se llegó y le profetizó, dentro de un año vas a tener un hijo. La esposa no creyó, él no creyó y no cumplió lo que el Señor le dijo. Increíble, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice que estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Otro ejemplo, la rebelión de Coré está marcada geométricamente. Se lo puse casi como tratando de resaltar algo, ¿sí? Por el número 13. ¿Sí? Es increíble. Vamos a ver Números capítulo 16. Números capítulo 16. Vamos a ver desde el versículo 35, aunque es un pasaje maravilloso, hay muchas lecciones para tomar de este pasaje, ¿sí? Al 43. Dice, y salió un fuego de parte de Yahweh que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Versículo 36, y habló Yahweh a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, quitad los incensarios de bronce de en medio de los que han sido abrasados y esparce allí el fuego extraño, porque ellos santificaron los incensarios. Con los incensarios de los que pecaron contra sus almas harán placas martilladas para recubrir el altar, por cuanto fueron traídos ante Yahweh y santificados. Serán pues por señal a los hijos de Israel. ¿Sí? Y continúa la historia, ¿no? Ahora te mira, bueno, ¿dónde está el símbolo del 13? Bueno, en la representación de la gematría bíblica representa el valor de las letras, el valor de la sumatoria de las letras en una palabra, la sumatoria de las letras en frases enteras de la Biblia, ¿sí? Y también representa la forma de contar las letras de manera equidistante. ¿Qué significa? Que se han encontrado códigos gemátricos en la Biblia sumando letras de manera equidistante, es decir, dejando la distancia de una letra intermedia, es decir, si hay una palabra escrita con 3 letras, se toma la primera y la tercera, la segunda no se toma, ¿sí? Bajo ese código, que no es nuestro, los judíos practicaban esto, ¿sí? Se ha descubierto también estos códigos gemátricos. Uno de los textos que muestra esta forma de gematría bíblica, que es muy avanzada, es Números capítulo 16. ¿Y cuál es la gematría que marca ese pasaje? Desde el versículo 35 al 49, el número 13. Es increíble. Vemos otro ejemplo, ¿sí? 13 fueron los reyes rebeldes de Judá hasta el exilio. 13. ¿Sí? Es decir, hubo 20. 13 fueron rebeldes. Símbolo también de pecado, de rebelión, de apostasía. 13 fueron rebeldes. Y 7 fueron los fieles. Ahí te das cuenta lo que fue el reino dividido de Judá, ¿no? Y eso que en el caso de Judá tuvo reyes buenos. Israel no tuvo uno como la gente. ¿Sí? Bueno, para pensar. ¿Sí? Otro ejemplo interesante, maravilloso, es que en las gematrías registradas en los nombres bíblicos de las personas impías, todos están marcados con el número 13. Todos. Es decir, tenemos una línea, por ejemplo, la de Caín, la de aquel que representa el primer rebelde,
¿sí? En la era prediluviana, previo al diluvio. Hay un común denominador en sus descendientes que es el múltiplo del 13. Cuando sumamos lo que vale cada letra, cada palabra, nos va dando siempre que tiene uno de sus factores numéricos el 13, el 13, el 13, el 13. Y vemos el ejemplo, Lamec, Matusalén, Jubal, etc. Son ejemplos de descendientes de Caín, todos marcados con el número 13. Lo mismo pasa con aquellos que se oponen a personas piadosas en el Antiguo Testamento. Es decir, si analizamos los nombres de los que se opusieron a Esdras, a Nehemías, a Daniel, a Azarías, a Misael, ahí repetí Azarías de nuevo, ¿sí? Todos ellos, los nombres de aquellos que se opusieron a cada uno de ellos, tienen en su matriz gemátrica el número 13. Ahora, no es para sorprenderse la precisión matemática del Señor, que a través de los números, dentro de su misma santa palabra, nos muestra el bien y el mal, a través de los números también, no solamente a través de la grafé, sino a través del espíritu de la palabra, en donde también tiene su asentación el logos, donde está también la parte gemátrica de la Biblia. Qué tremendo, qué maravilloso. El día 13, no el 12, no el 11, el 13, fue establecido como el día para la destrucción de los judíos en Persia, el mayor imperio de ese momento. Eso es lo que marca Esther, capítulo 3, versículo del 7 al 13. Es increíble. Justo cuando fue esa rebelión, la que proclama Amán y que él soñaba y fantaseaba con la destrucción de todos los judíos, porque un judío no lo quiso saludar en la entrada del palacio, que era Mardoqueo. Eso se armó, esa conspiración se armó en el año 13 de Azor. Es increíble. Usted tiene la cita ahí para que usted lo busque, para que usted lo mire por su propia cuenta y vea el realmente maravilloso. Pero no solamente queda allí, sino que también la gematría de las expresiones de los enemigos y rivales del Señor Jesús están marcados por el número 13. Quiere decir que la palabra los fariseos y escribas hipócritas tiene como gematría el 13. La generación perversa y adúltera en el griego tiene como clave o factor numérico el número 13. La levadura de los fariseos y saduceos, otra expresión de Jesús, en el griego tiene una asociación directa al 13. El 13 ha marcado la maldad, la rebelión y el pecado desde Génesis, desde Nimrod hasta el Apocalipsis. Es increíble, ¿no? Usted me dirá, ¿y en el Apocalipsis por qué? ¿Cuántas zonas son las que gobierna el anticristo? 10. ¿Cuántos forman la confederación de gobierno de esas 10 zonas? El diablo, la bestia y el falso profeta. 10 más 13. 10 más 3, 13. Esas son las naciones que se rebelan contra el Señor y que Él va a matar, ¿sí?, con la palabra que sale de su boca, con la espada que sale de su boca, dice la Biblia. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Creo que es la última placa de estas. ¿Sí? Creo. ¿Sí? Otras palabras representativas en la palabra de Dios adoptan como factor matemático el 13. Por ejemplo, hurtar. Ocurre en la Biblia 13 veces. No 12, no 11, 13. Reincidir o volver a pecar o ser hipócrita también figuran en la Biblia 13 veces. La palabra levadura como símbolo de alterar algo, adulterar algo, que es un símbolo de personas que adulteran la palabra de Dios, como los fariseos y los saduceos hacían en la época de Jesús, como muchos hoy hacen en este tiempo. La palabra levadura, símbolo de pecado o adulteración de la palabra, ocurre 13 veces y la gematría de la palabra misma es 13. Un claro ejemplo de todo lo que estamos viendo es que el mismo nombre de Satanás, los nombres de Satanás en toda la Biblia suman 13.
Belial, enemigo, bestia, el adversario, Belcebú, Cetus, uno de los nombres menos conocidos de Satanás, serpiente, demonio, dragón, tentador, homicida, anticristo, el llamado diablo y Satanás. El término diablo y Satanás tiene una gematría que está construida de esta manera: 13 más 13 más 13. Eso es 13 al cubo. 13 al cubo. Por eso el diablo y Satanás, que es nombrado en Apocalipsis 12:9, es un 13 al cubo. No se vaya de esto, por favor, porque es maravilloso lo que viene. ¿Por qué está asociado esto con Jesús? Que es lo que es el último punto de la placa. Porque está asociada con su obra redentora. Vamos a ver esto, por favor. Juan capítulo 3. Juan, no se pierda, por favor, esto, porque esto es tremendo, es maravilloso, es glorioso. Juan capítulo 3, el versículo 14. Versículo 14 y versículo 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Diálogo de Jesús con Nicodemo. Lo leemos. ¿Sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Acuérdese, Satanás, el diablo, representa un 13 al cubo, según lo que está citado en Apocalipsis 12:9. Jesús dice: es necesario que sea elevado yo, como la serpiente en el desierto. ¿Qué pasó con la serpiente en el desierto? Vamos a leer Número, capítulo 21, versículo 4. Números, capítulo 21, versículo 4. Mire lo que pasa aquí. Y partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan, bueno para nada. Versículo 6. Entonces Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Versículo 7. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos contra Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh para que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró o intercedió por el pueblo. Versículo 8. Y Yahweh dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Wow. Hazte una serpiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vivía. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Jesús se representa de esa manera como esa serpiente de bronce que salvó de la muerte a los israelitas que estaban pereciendo por su pecado. Cada uno de los que era picado por esa serpiente tras rebelarse, ¿sí? Rebelión, número 13, rebelarse. Cuando miraba en esa asta clavada, esa serpiente de bronce, era sanado. Jesús dice: es necesario que yo sea elevado en un asta, que sea elevado en un madero, para que también todo aquel que me mire sea salvo. ¡Wow! ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que sucede. ¿Cuál es el ejemplo? Acuérdense, el diablo y Satanás es el 13 al cubo, es el pecado, la rebelión y la apostasía al cubo, multiplicado por 3. Vamos a ver ahora Juan 19, 22. No se pierda la línea, por favor. Juan 19, 22. Hay un título que le pone Pilato, un cartel que se le pone a Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 22. Juan 19, versículo 22. ¿Sí? Fíjese que lo vamos a leer en el 19. Dice: y Pilato también escribió un título y lo colocó encima de la cruz, y había sido escrito: Jesús,
el Nazareno. Jesús el Nazareno. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver el número 13? Me dirá usted, el diablo y Satanás, que en Apocalipsis 12:9 representa a Satanás, el cubo. Está todo bien, entendí que Jesús fue elevado como la serpiente fue elevada en números para que nosotros miremos a Él, lo invoquemos a Él y seamos salvos del daño de la serpiente, del daño del diablo. Ahora, ¿qué representa todo esto de Jesús Nazareno en todo esto? Bueno, que el Señor se volvió pecado por nosotros. ¿Por qué? Mire, ¿sí? Porque la gematría del título Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, que estuvo clavado en la cruz cuando Jesús murió, representa el número 2197, que significa 13 al cubo. Eso significa que Jesús debió morir en la cruz para que con ese 13 al cubo, con su nombre, Jesús de Nazaret, puesto en la cruz donde Él murió por nosotros, con su 13 al cubo, venciera al otro 13 al cubo, que era Satanás, el diablo, en la cruz del Calvario. Era necesario que Satanás, el diablo, sea vencido, el 13 al cubo. Satanás, el diablo, gemátricamente es 13 al cubo, sea vencido a través de ese 13 al cubo, de que Jesús el Nazareno sea elevado, como fue elevado en el libro de Números, esa serpiente, para que cada vez que la serpiente antigua, el diablo, haga caer en pecado o traiga pecado sobre el pueblo, podamos mirarlo a Él y podamos ser salvos. Porque Él es Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Jesús también se volvió maldición por nosotros. A través de su nombre se volvió maldición por nosotros, se volvió pecado, se volvió rebelión, se volvió apostasía, para que nosotros seamos salvos. Por eso entendemos ahora que Él en la cruz clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento cargó el pecado del mundo por nosotros. Él se volvió 13 al cubo, Él se volvió pecado, rebelión y apostasía, Él se volvió maldición, porque la ley decía, maldito el que muera en un madero. Jesús de Nazaret tomó ese nombre que representa pecado, rebelión y apostasía, 13 al cubo, y lo clavó en la cruz del Calvario. Es lo que dice Pablo, nada más que siempre estuvo en la Biblia y no lo entendimos, porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado. Ahora lo entendemos también de una manera más plena. El 13 al cubo, Jesús de Nazaret, venció en la cruz al 13 al cubo, al diablo y Satanás. Era necesario que el origen de todo mal y sus palabras o representaciones escritas de maldad, como lo vimos, levadura, hurto, entre otras palabras, que todo lo que representaba la maldad escrita, con todos los nombres que representaban maldad en la Biblia, todo eso sea sometido y vencido en la cruz, para que nosotros seamos herederos de esa victoria. Y por tanto, más que vencedores. Es interesante, ¿no? Es maravilloso. Es muy profundo lo que acabamos de ver. ¿Qué les parece? ¿Lo quiero escuchar? Tenemos unos minutitos antes de hacer el cierre que he preparado aquí. La verdad que esto último fue la frutilla del postre, porque tremendo, tremendo, tremendo. Cómo Dios tiene todo tan calculado, todo tan planificado, tan perfecto. Y me sigue asombrando que los judíos no quisieron aceptarlo. Lo rechazaron. No cabe en mi cabeza cómo no quisieron. Es increíble. Sí. Es increíble. Sí. Sí. Ahora, acá comenta también Braulio, lo sumo también a la charla y me gustaría escucharlos a todos. Me pone, es mucho más para poder ver, dice, es tremendo. Y se puso a pensar también Braulio en ello, porque pone ahí en el mensaje a qué punto se humilló por mi vida. Y yo lo pienso, cuando yo lo veía también, yo pienso en mí también.
¿Por qué volverse maldición? Él es el autoexistente, Él no me necesita a mí. Es decir, ¿por qué? ¿Se entiende? Es decir, entendemos por qué, pero ¿se entiende la reflexión que estoy haciendo? Ya es una reflexión más devocional, ¿no? Es decir, el por qué, solamente el amor explica eso. Volverse maldición y volverse pecado a alguien que ni siquiera pecó y morir por los pecados que ni siquiera cometió. Esas son razones que el mundo no logra entender. Ahora yo digo, ¿tendrá algún impacto el conocer esto cuando uno le predique a una persona nueva? A una persona que dice que no hay ciencia en la Biblia. Y acá tenemos una de las ciencias más exactas y duras que hay, que es la matemática. Eso te iba a decir, justamente, que hasta el momento uno lo entendía de la parte de la palabra. Ahora, geométricamente, con una explicación mucho más básica todavía, lógica y fundamentada, es tremendo, rompiendo todo pacto en ese momento. O sea, tenía que hacerlo para poder cumplir con la palabra. Y lo de los judíos es creo que parte de la palabra que está escrito. Si no, no estaríamos como estamos ahora, hubiera cambiado totalmente lo que es la actualidad nuestra en este momento. Claro. Si los judíos lo hubieran aceptado. Es verdad. La palabra no se hubiera cumplido. Exactamente. Y además recordar que Él vive en los tres tiempos, ¿no? Dice la palabra de Dios, Él cabalga entre los tiempos, como diciendo, el sentido de cabalgar significa está por encima de los tiempos, puede trasladarse en los tiempos. Y si yo pienso esa reflexión con el Dios que hemos visto ahora y con el cierre que vamos a hacer ahora, yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque Él está yo lo pienso en mí y usted piénselo para usted, ¿no? Mi hermano, mi hermana que está al otro lado. Él está en el pasado cuidándome hasta que yo venga a Cristo. Él está en el futuro ya conmigo, sentado en esa mesa, dice, según lo que dice Juan capítulo 20, sentado con Abraham, Isaac y Jacob, con el príncipe David, con los judíos yendo a esa procesión, yendo juntos a buscar su enseñanza. Él ya está ahí también, pero también está en esta clase ahora. Claro. ¿Cómo dudar de eso, no? ¿Cómo? Para ponerse a pensar, ¿no? Es decir, yo lo pienso para mí, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño cierre, si usted me permite, en estos minutos, porque me puse a ver quién es Yahweh, quién es el Señor plural, quién es el autoexistente, porque Yahweh significa eso, el autoexistente, a través de los números. Yo me lo anoté, aquí tengo un cuaderno, y me anoté lo que fui viendo en los números. Esto no lo tengo en el PowerPoint, pero se los dejo aquí porque va a estar grabada la clase. Y me quedó sorprendido. El 1 es el Padre, el 2 el Hijo, el 3 el Espíritu Santo, que se reveló a través de la creación, la primera cosa creada, desarrollada. También estableció el 5, porque tras el pecado tuvo que establecer la gracia. Y cuando vino su Hijo, estableció la gracia sobre gracia. Él estableció a través del 5 el tabernáculo, un lugar donde podamos acercarnos. Y ha escrito sobre sus dinteles el camino y la verdad de la vida, porque el tabernáculo también es Él. El 6 es el hombre, la persona que vino a salvar. Y Él se hizo maldición, porque cargó sobre la cruz el pecado del hombre. Él, que era la perfección total, Él era el 7. Él es el que creó el sistema para que a través de la ley todos pudieran volver a Él, para que Israel fuera luz a las naciones, pero Israel no lo fue. Por eso tuvo que volverse el 8, la nueva creación, el nuevo hombre. Para eso tuvo que resucitar, para que nosotros tengamos un mejor pacto, una mejor promesa, una mejor ley, la ley del amor. Él también representa el 9, porque Él es el final de todas las cosas. Él lo prometió en Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sí? El 10 también lo representa, porque establece lo que es su segunda venida en Juan capítulo 1, versículo 16. Él es la gracia que vino sobre la gracia. Eso representa su sobrebondad. También representa su orden perfecto. Y ahí entra el juicio también, porque el establecimiento y el juicio del mal también representa su justicia. Lo representa a Él. El 11 es lo que sucederá con la dispersión de las naciones en el futuro, que a pesar del reinado milenial no querrán creer en Él.
¿Se dan cuenta? Todos los números son Él. El versículo 12, el número 12 representa su reino total, el reino justo del Mesías, ese 12 en el cual nosotros reinaremos sobre la tierra. Y el número 13 es cuando Él venció en la cruz sobre toda apostasía, toda maldad y todo pecado. Pero también el 13 representa cuando la muerte y el pecado sean arrojados al lago de fuego, donde la última era concluya y la eternidad comience. Yahweh es todos los números, y eso es lo que yo le quería regalar esta noche. ¿Sí? Bueno, de esta manera concluimos el taller. Yo quiero agradecerle, es la primera vez que me toca enseñar por fuera de los seminarios, por fuera del lugar donde generalmente he formado parte y he sido formado también. Tuve muchas dudas al hacer el seminario, tuve miedos, tuve el apoyo de mi esposa, de mis hijos, y pude concretarlo. Espero que sea el primero de otros que van a venir, que estoy preparando, y que cada vez seamos más los que podamos hacerlo. Por eso me siento agradecido a Dios, a mi familia, ¿sí? Por el apoyo para poder realizar esto. Y a ustedes, por la misericordia de Dios, estuvieron acá, ¿no? Estuvieron acá y le doy gracias a Dios por eso. Así que para mí fue un honor poder compartir esto que es muy poco en comparación de lo que es todo lo que se podría enseñar, ¿no? Sobre esto. Así que bueno, espero que me sigan acompañando en otras propuestas. Yo lo que quiero es darte gracias a vos, Santiago, porque muy generoso en compartir el conocimiento que tenés y sé que lo haces de corazón y bueno, nos edifica muchísimo, muchísimo. Si bien nos queda tal vez un 10% de todo, ¿no? Porque es muy difícil asimilar todo, pero sí. Yo me he dado cuenta con el transcurso del tiempo que eso queda y puedo ver con claridad muchas otras cosas en la palabra y ahí me doy cuenta que fui como masticando y guardándolo y uniendo cabos y que no fue un 10% nada más. Después me doy cuenta que he podido procesarlo y aplicarlo, entender, ver la palabra de otra forma y bueno, te doy muchas gracias y al menos conmigo contá para otros talleres o cursos. Así es, así es, así es. ¿Alguien más que quiera decir algo? Estamos cerrando ya la clase. ¿Alguien más que quiera decir algo? Acá escribió Agustina, puse maravilloso el Señor. Bravo le pone, sí, tremendo, que el Señor lo siga usando. Bueno, muchas gracias, la hermana. Gracias a vos. Sí, Omar. No, gracias a vos por la entrega y la disponibilidad y nada de egoísmo a la hora de poder compartir algo tan importante en tus conocimientos que nos edifican también a nosotros, que lo que están pidiendo justamente los tiempos actuales, hay tanta necesidad de esto. El tema es cómo lo llegamos a trasladar a los demás, pero bueno, ya veremos la forma. Ese otro tema, otro cantar, ¿no es cierto, Darío? Un curso aparte para ver cómo lo trasladamos. ¿Cómo pasamos el manual a la práctica? Claro. Es todo un tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno Dios le va a dar la sabiduría y el entendimiento, ¿no? Al que le falta sabiduría, pídasela a Dios, dice la palabra, ¿no? El Señor nos va a dar sabiduría. Una sabiduría para poder hacerlo. Gloria a Dios por eso. ¿Profe? Sí, Omar. Profe, bueno, personalmente agradezco al Señor por su vida, le agradezco por la disponibilidad y esta pasión que tiene por la enseñanza y por haber gestionado eso, esta materia. La verdad que se extrañaba las materias del estudio de la palabra, y bueno, doy gracias a Dios por su vida, por haberlo conocido, porque la verdad que esto falta mucho en las iglesias. Quizás están las herramientas, pero a veces no llegan a todas las personas. Claro. Y bueno, y esto creo que Dios lo está usando para que pueda llegar a nuestras vidas.
Personalmente, me alegra un montón de poder ser parte de sus enseñanzas y bueno, decirle que debo esforzarme más, lo veo a usted como un referente para aprender más, como un líder, y me alegra de que pueda enseñarnos algo que a veces, como dice usted, no lo merecemos por el grado de estudio que tenemos, pero usted nos regala estas frutillitas de la Biblia para poder aprender, introducirnos y enamorarnos más del Señor, aprender más de Él, que nos edifica y nos llena. Amén. Le agradezco su... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera hablar antes de cortar la transmisión? Bueno, gracias, profe, por todas las enseñanzas, por poder armar este taller de manera que podamos comprenderlo y entenderlo de una manera más simple. Y bueno, la verdad agradecida al Señor por su vida, por su familia, porque bueno, a pesar en estos tiempos y la distancia, podemos encontrar la manera de seguir estudiando, capacitándonos y creciendo. Y eso es una bendición, y bueno, que el Señor nos ayude a seguir, a aplicarlo en el momento correcto. Y bueno, le dejamos, al menos yo le dejo ya la inquietud para que empiece a preparar otro y nos avise cuando los tenga listos. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, hermanos, a todos, no sé quién quedó sin hablar, el que quiera hablar, le agradezco por esto y bueno, obviamente que estamos a disposición y seguramente esta grabación va a quedar para aquella persona que no haya podido hacer el curso, le va a quedar para que lo pueda tener, ¿sí? Las personas que estén interesadas en adquirir el curso, que no hayan estado en el curso, usted puede decirle, seguramente hay hermanos en las iglesias de ustedes, decir, bueno, cuando usted le cuenta, va a decir, qué lindo sería verlo. No, está grabado todo el curso, desde que comenzó hasta que finalizó, está todo el curso grabado. Para el que quiera adquirirlo, simplemente pásale el teléfono mío. Y la idea no es una ganancia económica comercial, no está hecho de esa manera, sino en el hecho de que las personas puedan acceder al conocimiento, ¿sí? Y bueno, creo que ese es el objetivo. No sé, que hay hermanos que por trabajo, por diferentes circunstancias no pudieron estar, pero bueno, la idea, lo bueno que esté grabado es que es atemporal, puede ser, lo podés pasar este año o el año que viene y la gente va a seguir pudiendo aprender. Así que bueno, se lo dejo como encargo, si pudiera encargarle algo, que me ayuden en ese punto, ¿sí? A difundirlo al curso y para que llegue a más gente, sobre todo, básicamente para eso, ¿no? Así que bueno, si no hay nadie más que quiera hablar, yo vamos a dar por finalizado. Les voy a pasar por WhatsApp el PowerPoint para que ustedes lo vean, lo estudien, es de ustedes eso, ¿sí? Así que lo van a tener, obviamente que quedaron muchas cosas afuera. Sí, Claudio. Las grabaciones, ¿cómo nosotros para poder recibirlas? ¿De qué manera las podemos enviar? Yo ahora, esas grabaciones son para ustedes solamente. ¿Para qué me refiero? En el sentido de, son para que ustedes puedan repasar la clase, ustedes que han cursado la materia, ¿sí? Yo les voy a pasar un link a algunos hermanos que no pudieron, que se anotaron y pagaron el curso, pero que no lo pueden hacer presencial. Ya les he pasado el link de las otras clases. Ahora, cuando termine de subir la clase número 5, les voy a pasar el link de las 5 clases. Están en YouTube subidas. Así que están sus voces y sus preguntas en YouTube. Así que yo les digo nomás. No, por favor, no. Bueno, para la próxima vamos a tener más cuidado. Están como videos privados, no es que todos lo pueden ver. No se lo habían dicho. Están como videos privados. Así que yo les voy a pasar en la lista de difusión que tengo todos sus contactos y ustedes véanlo. Y el que quiera tener el curso completo y que otro hermano lo quiera, me avisan o lo derivan conmigo. Entonces yo directamente hablo con el hermano y nos ponemos de acuerdo. ¿Se entiende? Me hubiera avisado si ya peinaba. Decímelo a mí, que me vi las clases como estoy, si me levanto parece que hubiera venido con el viento en contra. Así que, bueno, hermanos, que Dios les bendiga, no les quiero quitar más tiempo, han pasado 41 minutos de la hora 22. Que Dios les bendiga y esperemos que no sea, y no va a ser así, el último encuentro que tengamos. Apenas tengamos el próximo taller, vamos a ver si llegamos en diciembre o si no, ya para el próximo año, nos volveremos a reencontrar. Cualquier duda que haya quedado, tienen ustedes el teléfono, pueden consultarme y bueno, la idea es que nosotros podamos seguir en contacto en la medida de lo posible y podamos utilizar esta posibilidad de la tecnología para poder
llevarlo a cabo. Así que termina esto, subo la última quinta clase, le paso los 5 links para que para ustedes de manera personal tengan la clase y me ayudan a difundirlos para que más gente pueda ser bendecida de la manera que ustedes también lo han recibido. Amén. ¿Podemos cerrar entonces con una oración, Santiago? Sí, cerramos con una oración. Omar, disculpa, me estabas hablando. Darío. Darío, claro. Continuar los miércoles, está lindo. Sí, el miércoles que viene ya continuamos. Estoy viendo una materia básica, es para el, digamos, esa materia vendría a ser como una materia de primer año, que es teología básica. ¿Sí? Mi sueño, mi objetivo es que todas las materias del seminario estén grabadas de esta forma. Entonces, de esa manera, con PowerPoint, agregando videos, lo que me permite esta plataforma, yo adquirí la plataforma de Google Meet, pagué para que ustedes tuviéramos este espacio de entorno de capacitación teológica, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener videos, tengamos otros elementos más tecnológicos que vamos a ir sumando con el tiempo. ¿Para qué? Para que podamos seguir. Pero los miércoles sí, está al final del cierre de escatología y comienza la doctrina de la iglesia, que es la que continúa. Así que sí, los miércoles firme. Bravo, bravo. Vamos a orar, amén, así nos despedimos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque hemos concluido en éxito, en victoria, en fe, este curso, este taller, que humildemente le hemos puesto para ver una introducción a la gematría bíblica. Hemos visto tu perfección, tu poder, tu gloria, Señor, a través de los números, porque tú también los creaste. Tú también expresas tu voluntad, tu poder, tu gracia a través de ellos. Gracias, Señor. Gracias por tu poder, tu misericordia, tu gloria, que se ha manifestado en cada uno de tus números, pero también se representa en cada letra, escrita tan cuidadosamente y con tanto amor, para expresar en tu palabra tu amor hacia nosotros. Cuánto te importamos, cuánto somos para ti, no porque tú nos necesites, sino porque tú nos amas. Y ese amor no puede cambiarlo las circunstancias, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Tú eres el Dios que está por encima de los tiempos. Tú eres aquel que ya vive en la solución, a pesar de que nosotros vivimos en el problema, en la circunstancia. Tú ya vives en la solución. A pesar de que estemos en la pobreza, tú ya vives en la prosperidad bíblica. Tú ya vives en ese tiempo. Señor, y te pedimos que tú solamente alimentes nuestra fe, aumentes nuestra fe, Señor, como dice tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, a través de esta palabra, de lo que hemos visto, pueda alimentar nuestra fe. Que todo lo que hemos visto pueda pasar por el filtro de tu palabra y pueda ser ella la que a través del Espíritu Santo se nos sea recordada en el momento correcto, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada hermano que ha estado aquí. Bendice a los hermanos que están viendo el curso de manera grabada. Extiende tu mano de misericordia por cada hermano que va a adquirir el curso y lo va a ver y va a ser edificado y lo va a compartir y va a sentirse tocado por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tú hagas la obra conforme por el cual tú has hecho y has movido voluntades para que esto se haga realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y estamos en contacto. Nos reencontramos. Sí. Santi, discúlpame que te corte. Ahí el hermano Omar te hizo una pregunta. Sí. Los miércoles me pregunta Omar, los miércoles son la capacitación de teología básica que yo hago para mi iglesia local. ¿Sí? Esa capacitación es libre, se hace vía Facebook, así que toda la gente la ha visto. Nosotros tenemos un promedio entre 400 y 500 reproducciones por clase, de promedio. ¿Sí? Hay clases que tienen menos, clases que tienen más. Así que esa clase es abierta, esa no es a través de Google Meet. Esa clase es abierta. Generalmente también se usa también para la idea de ir difundiendo los talleres que son ya de manera privada. Ese es el objetivo. Ok, ya tengo paz, me pone Omar. Bueno, me alegro. Muy bien. Hermanos, nos despedimos. Que Dios les bendiga y gracias por estar del otro lado. Bendiciones, saludos a todos mis compañeros virtuales. Chau, profe, gracias. Bendiciones a todos, hermanos.